Hola, buenos días a todos, bienvenidos a Reinicia. Para nosotros es un placer daros la bienvenida al lanzamiento hoy del programa de reactivación de los negocios en Andalucía. Hola, bienvenidos a Eduardo, a Alejandro, a Isabel. Gracias por estar aquí, sois los protagonistas de la jornada. Es un placer teneros hoy con nosotros. Muchas gracias, Rosa. Gracias. Eduardo va a ser el facilitador de la jornada. Gracias por decir que sí en el minuto 1. Eres un emprendedor comprometido con Andalucía y además está ahora mismo justamente trabajando en la reactivación de empresas y de negocios. Así que es un placer que sea el conductor. Y nada, te damos paso. Gracias, Alejandro. Gracias, Isabel, por dar un paso adelante con Reinicia. Y estamos muy atentos a todo lo que vais hoy a hablar. Gracias y todo vuestro. Chao. Muchas gracias, Rosa. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas a este primer día, primer lunes de Reinicia. Por fin comenzamos con estos maravillosos webinarios. Vamos a dar comienzo al webinario de hoy. Se llama Nueva Crisis, Nuevas Oportunidades y lo hemos organizado con el objetivo de intercambiar unas primeras reflexiones sobre esta situación actual que estamos viviendo con una crisis acuciante, con el COVID, que de una manera u otra está afectando a cada sector y a cada nuevo emprendedor. Vamos a contar, como ha dicho Rosa, con dos reiniciadores de excepción. Son emprendedores de referencia en sus sectores y vamos a reflexionar, compartir con ellos cómo están viviendo estos momentos, qué soluciones están tomando, cómo se están adaptando a estos nuevos tiempos, a estas nuevas necesidades que el mercado nos dice, estas nuevas oportunidades de negocio que podemos encontrar y cuáles son esas claves, esa mentalidad y esa manera de llevar a cabo el día a día de nuestra empresa para poder adaptarnos por fin al COVID. Estos dos fantásticos reiniciadores, a los que me alegro mucho de dar la bienvenida, son Isabel Llorens, CEO y fundadora de Rusticae. Hola Isabel, ¿cómo estás? Hola, encantada, un placer. Y Alejandro Fernández, que es cofundador y presidente de Alma Corporation. Alejandro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a los dos por asistir. Estamos muy contentos de que además vosotros deis este pistoletazo de salida a los lunes de Reinicia. Sí, un honor inaugurarlo. Pues sí, sí, sí. Porque me conozcáis también a mí un poquito, aunque sea solo un poquito más. Mi nombre es Eduardo López, soy fundador y administrador, digamos, de LM Education. Es una empresa que ahora mismo está luchando en la medida que puede por ofrecer consultoría estratégica para que todas las empresas que o bien vayan a empezar o bien ahora estén funcionando pero tengan problemas, sobre todo por el COVID, pues vean un poco las soluciones que les podemos ofrecer. Pero yo aquí no soy el protagonista, no soy el importante, lo son Alejandro e Isabel, con los que vamos a hablar largo y tendido. Y tras esa conversación que vamos a tener con ellos, vamos a obtener una serie de conclusiones que serán las claves para poder adaptarnos a este nuevo tiempo. Por supuesto, lo que me gustaría es llamar a todo el mundo a que comente sus dudas por el chat. Está abierto. Además, tenemos personas que están ahí, no recuerdo cómo se llamaba, pero vamos, tenemos equipo que está mirando el chat, que nos está pasando todas las preguntas. Así que no tengáis ningún reparo en cualquier momento preguntar lo que se os ocurra por el chat. Después reuniremos esas preguntas y en un posterior turno lo llevaremos a cabo. Antes de comenzar a hablar con estos dos fantásticos emprendedores, vamos a enseñaros un pequeño vídeo de Reinicia. Seguro que mucho ya lo habéis visto por las redes sociales de Andalucía Emprende, pero bueno, queremos que llegue mucho más, queremos que todos y todas contextualicéis, porque ahora más que nunca es el momento de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Debemos ser optimistas y creo que este vídeo, bueno, pues crea un poquito de ese optimismo que todos necesitamos. Cuando queráis, por favor. Nada volverá a ser como antes, y mucho menos el maravilloso paradigma del emprendimiento. ¿Qué nuevas oportunidades de negocio encontramos en este nuevo mundo en el que vivimos?
cómo podemos por fin adaptarnos al COVID. Llega el momento de reinventar la forma en la que creamos productos, de replantearnos cómo lograr la viabilidad de nuestra empresa. Llega Reinicia, con un webinar llamado Nueva Crisis, Nuevas Oportunidades, impartido este lunes 19 de octubre a las 10. Por supuesto, de forma gratuita. Te esperamos y no olvides, reinicia y abre tus alas. Debemos plantearnos preguntas que tienen una importancia capital en el día a día de una empresa. El crear un nuevo producto, el diseñar un nuevo producto para un mercado que está afectado por una gran crisis. El crear un producto cuando empresas no tienen suficiente capital y les cuesta conseguir esa financiación. Cambiar el día a día del trabajo para adaptarnos a costes bajos, adaptarnos a esa capacidad que debemos tener de pivotar, de cambiar de producto, de estrategia. Al final, ¿de qué pensar? Tenemos un montón de aprendizajes y de caminos que debemos comenzar a tomar para adaptarnos a esta nueva situación, y queremos hacerlo de la mano de estos dos fantásticos ponentes. Me gustaría hablar sobre Isabel, que todo el mundo la pueda conocer. Isabel Llorens, como he dicho antes, un momentito, por favor. Como he dicho antes, es cofundadora de Plen-It desde hace más de 4 años, una empresaria con un camino ya corrido. ¿Cuál es la misión de su empresa? Ofrece comidas 100% orgánicas y saludables en diversas ciudades, y me gustaría que Isabel, porque quién lo va a explicar mejor que ella, nos contextualizará más sobre su labor y sobre su persona. Hola Isabel, bienvenida. Cuando quieras, por favor. Gracias, Eduardo. Sí, mira, nosotros es que constituimos la empresa Plen-It que acabas de hablar hace 4 años, pero realmente hace 25 fundamos Rustica, que es un club de calidad de pequeños hoteles con encanto, y eso es a lo que me voy a referir en el día de hoy, ¿vale? A Plen-It es otra empresa que no voy a entrar porque si no ya sería demasiada mezcla. Entonces, realmente pues nacimos hace 25 años de la experiencia gestionando un pequeñito hotel con encanto. De ahí se nos ocurrió que en España se necesitaba un club de calidad o una marca que agrupase a hoteles similares. Entonces, desde entonces llevamos construyendo esta marca, y desde entonces hemos visto muchos procesos de transformación, de crisis, que nos hemos tenido que repensar el modelo de negocio. Entonces, bueno, pues ahora mismo efectivamente estamos en otra etapa de repensar, que ya venía antes de la crisis, justamente antes. Nosotros ya sentimos que necesitamos hacer una transformación importante de nuestro modelo, que se estaba quedando obsoleto. Y entonces, pues la crisis solamente ha servido como para acelerar este proceso de transformación, hacerlo morir y darnos cuenta de que justamente nuestro modelo o nuestra marca tenía más sentido que nunca, porque aúna a alojamientos, no los deja estar solos en un momento como la crisis. Ha sido muy claro que la gente necesitaba formar parte de algo más grande, sentirse parte de una comunidad. Y justo nosotros es nuestro ADN, ¿no? Es nuestro valor, esa familia de hoteles, que viene desde el inicio, pero que es más difícil hacerlo, dado que cuando las cosas van bien, cuando todo el mundo está boyante, pues todo el mundo trabaja de manera individual, no quiere compartir. Pero como decía un hotelero hace unas semanas, a mí me va a ir mejor si barro la puerta del vecino. Pues esta es la idea en la que estamos, crear comunidad fuerte para unir fuerzas, para ser un club de verdad, donde si yo tengo unas redes sociales de 5.000 seguidores, que no es nada, me vale más postear el post de mi vecino de al lado, de mi hotelero de al lado, que tiene otros 5.000, pero que si sumamos los 200 hoteles que están adscritos a la marca Rustica, estamos llegando a 1 millón de audiencia. No tiene más sentido, en vez de trabajar en silos, trabajar en comunidad, trabajar como un club. Pues esta crisis
esta crisis y esta incertidumbre que tenemos nos ha servido para darnos cuenta de que solos, trabajando en silos, no conseguimos nada. Entonces esto es un gran pulso para Rusticae, que justamente era en lo que nos queríamos transformar, en ese gran centro de inteligencia para los hoteles, esa comunidad de apoyo. Entonces, en resumidas cuentas, nos ha afectado muchísimo y por supuesto seguimos gestionando una crisis de incertidumbre que es una locura, pero que desde luego mi actitud ha sido desde el inicio positivismo, optimismo, porque si no, no te levantabas por la mañana. Y es que no sé, ya creo que ya me he pasado los 5 minutos, ¿no? No te preocupes, Isabel, porque es muy interesante tu reflexión. A la postre estás hablando de que ya antes del inicio de esta crisis habías detectado la necesidad de creación de comunidad entre empresas para fortalecer su labor. Y realmente es muy interesante que además esta crisis haya impulsado esa necesidad aún más, que ya la teníamos. ¿Cómo podemos luchar con una gran empresa solos? Es muy difícil. Y contar contigo y con Rusticae es una maravilla para muchísimas marcas, muchísimas empresas, porque ahora cuentan con ese gran apoyo. Parece muy interesante, Isabel. Ahora iremos contigo y con Alejandro para hacer preguntas, para poder reflexionar sobre estos días que estamos viviendo. Y me gustaría introduciros a Alejandro Fernández, que es cofundador y presidente de Alma Corporation. Es un grupo dueño de cadenas tan conocidas como Marco Aldani, Rizos, Macho Barbershop, cofundador y presidente de cadena de residencias de estudiantes, Mi Casa Inn, y por supuesto me gustaría que él terminara esta presentación porque ¿quién lo va a hacer mejor que él? Hola Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Pues nada, como decía, un placer estar aquí. Yo cuando empezaba no había muchas, pero iba a todas las conferencias y a todas las reuniones que había de emprendedores. A mí me ayudó mucho, me sirvió para ver que los que eran mis referentes eran gente completamente normal, que tenían un montón de dudas y de problemas igual que las tenía yo empezando, y ojalá que se pueda servirle para que luego en las preguntas sirvamos de inspiración y de ayuda a alguien, ¿no? Pues me viene un poco escuchando a Isabel, que nosotros también empezamos hace 25 años, pues me viene un poco aquella época de los comienzos, que también era una época complicada, ¿eh? Los que estábamos allí queriendo montar un proyecto, seguro que Isabel lo vivió igual que yo, pues era un momento de crisis, era un momento que la financiación, que al final es el problema primero que tenemos todos los emprendedores, no solo era complicada, sino que era muy cara. Yo recuerdo que cuando conseguía que me financiaran al 10% estaba contento. Ahora parecería casi usura, ¿eh? Entonces, lo primero que no está la cosa ahora tan mal por primera vez en cuanto a financiación, y ahí lanzar el primer mensaje de ánimo, ¿no? Nosotros, pues como has dicho, empezamos montando peluquerías. A modo anécdota, pues montamos mi hermano Daniel, luego se incorporó mi hermano Marcos, que son mis 2 hermanos pequeños, y yo, ¿no? Y a modo anécdota, mi padre, que había sido peluquero, lo último que quería es que montáramos peluquerías. Yo había estudiado económicas y mi hermano derecho. Somos de una familia de origen humilde y bueno, pues imagínate decir que queríamos montar peluquerías, el disgusto en casa que era, ¿no? Pero bueno, lo hicimos. En aquel momento, hace 25 años, pues había una oportunidad en cuanto a tratar de democratizar un poco el acceso a un sector, en cuanto a acceso a servicios, en cuanto a ubicaciones, en cuanto a precio. Y bueno, pues la primera duda era que democratizar suena a que hay que hacer grande, ¿no?, el proyecto. Yo siempre digo que creo que uno de nuestros aciertos fue que desde el primer momento teníamos claro que queríamos ser la primera cadena, la más grande que se había creado nunca en España, y para llegar a un sitio tienes que saber dónde quieres ir. Y bueno, pues esto ahora suena muy bonito y muy lógico, pero claro, imagínate cuando unos chavales pues llegaban a los bancos o llegaban a pedir financiación y hablaban de que querían montar 100 tiendas, ¿no? Pues se reían de nosotros, ¿no? Conseguimos, en aquel momento muy innovador, conseguimos convencer a proveedores, que fueron los grandes mecenas y los grandes financiadores de nuestro desarrollo. Ahí os dejo la idea. Les interesaba tanto como a nosotros, en un momento, insisto, de crisis, el apostar. Pero bueno, esto es abrir una tienda para solo pensar en cómo abro la segunda, ¿no? Y todo muy duro, ¿no?
Por contaros la versión rápida, pues bueno, tuvimos la suerte de que fueron 10 años de un crecimiento inmenso, crecimos de una manera tremenda. Recuerdo que cuando ya pues, empezábamos a ser una marca consolidada con Marco Aldani, que fue la primera de las marcas, pues el problema es que no había empleados. Acordaos que hace unos años pues no había gente joven para las obras, para ser camareros y tal. Entonces, bueno, pues diseñamos un ingenioso sistema de formación en origen que el gobierno de Zapatero entonces nos bendijo, y lo que creábamos era escuelas en aquellos sitios donde había convenios bilaterales, en aquel momento Latinoamérica en varios sitios, Rumanía, Marruecos, y con una formación que otorgábamos en aquellos sitios, pues conseguíamos que esa persona tuviera papeles para venir aquí, y entonces trajimos pues contingentes enormes de personas que nos permitió, ya que teníamos una marca, que teníamos una demanda, que teníamos el dinero, pues lo que nos faltaba eran empleados, y conseguimos cubrir eso. Os cuento esto porque fijaos el giro que dio de repente a la historia. Nos acercamos a la siguiente crisis y de repente nos retiraron esos permisos de formación en origen. Yo por el camino, pues os hablo de que en aquel entonces teníamos ya 150, casi 180 peluquerías, que eso vienen a ser unos 1.500 empleados en el grupo, muchos de ellos extranjeros que habíamos traído con ese permiso de formación en origen. El problema es que llegaban aquí y era muy complicado alquilar pisos. Entonces, bueno, pues como pues les engañaban, ¿no? Los caseros, al ver un chaval peruano joven y tal, les pedía unas garantías excesivas o simplemente no quería alquilarlo porque era otra de las limitaciones de la época. Bueno, empezamos a montar primero pisos compartidos de la empresa que se convirtieron en residencias de empleados. Y de repente os decía que llega la crisis, lo que había sido un modelo de éxito. Yo recuerdo que me llamaban para charlas de la Secretaría de Estado y de sitios así, pues fuimos incluso un caso de éxito en el IES como modelo de gestión de la diversidad. Teníamos empleados de 50 países y de repente todo esto desaparece y nos encontramos con que tenemos pues 2 residencias de empleados de la casa, que no se pueden traer empleados, el desempleo se empieza a disparar, con lo cual ya no hay posibilidad de traer a nadie. Y bueno, pues empezamos a montar residencias de estudiantes. Hace 10 años que empezamos y bueno, pues yo creo que un poco de suerte, ¿eh? No, porque se convirtió poco después en uno de los sectores en la inversión alternativa, diría incluso toda, el student housing, que en realidad habíamos mirado un poco que era un sector que la oferta eran los colegios mayores de toda la vida. Sorprendentemente, en casi 25 años apenas había cambiado y bueno, pues nosotros queríamos un poco pues innovar, meter pues las características de lo que se supone que la gente joven querría encontrar donde va a vivir ese año que estudia fuera de su casa. Y llegamos ahí pues por ser capaces de transformarnos y ver cómo aprovechábamos la alforja, ¿no? Esto, pues las peluquerías han seguido creciendo y se ha convertido en una cadena de cadenas. En realidad tenemos también productos cosméticos, estamos en varios países. Ahora hablaremos en las preguntas cómo está la situación ahora y es un momento, insisto, de transformación tremendo, un momento muy duro, pero, y aquí lanzo otro mensaje, no nos queda otra a los emprendedores que ser unos enfermos del optimismo, ¿no? Yo no paro de decir que veo muchísimas oportunidades, que ahora el reto está en el sector de la peluquería especialmente, en bajar las velas, en aguantar, y que posiblemente nosotros tenemos una posición en cuanto a que tenemos marcas consolidadas, pues una posición privilegiada para poder innovar y para poder reinventar la empresa. Luego os contaré, trabajamos en algunas cosas realmente innovadoras en estos 25 años. Y por el lado de las residencias, ya trabajábamos en ello también, como ha dicho Isabel. O sea, yo creo que esto ha subido el volumen de muchas necesidades de cambio que ya se adivinaban y ha acelerado todo, ¿no? Pero por el lado de las residencias, bueno, entendemos que la demografía, la tendencia e incluso un poco la lógica, ¿no? Nos dice que los co-livings, que al final es donde estamos trabajando ahora, estamos tratando de crear espacios temáticos por afinidades, pues de una política de café para todos y con la experiencia que nos ha dado estos 10 años de abrir residencias de estudiantes, pues crear espacios, pues no sé, para emprendedores, por ejemplo, que seguro que tenemos escuchando a muchos. Pues abrimos el primer espacio que yo sepa en España, donde no solo va de vivir rodeado de emprendedores, sino de generar un contenido para que tu proyecto pues pueda desarrollarse más rápido. Es un poco la síntesis de todas las incubadoras, de las aceleradoras, de los co-living, de los coworking, pues metiendo la siguiente derivada, que es vivir ahí, ¿no? Hay un informe, el informe Kaufman, que un poco recoge pues esto, la productividad que se produce cuando te juntas con otros creadores, ¿no? Mi abuela lo decía mucho mejor y dice que te vuelves como la gente con la que vas.
ella lo decía para lo malo, pero yo creo que aplica también para lo bueno, ¿no? Igual que de emprendedores, pues bueno, estamos creando un espacio para gente con afinidades al deporte, en partnership con la Liga y con la NBA, industrias creativas, incluso un sector que a mí por edad me empieza a tocar un poco lejos, pero que me tiene fascinado, las métricas y el volumen de gente que mueve entre los jóvenes, que es el e-gaming, el e-sports, ¿no? Todo el tema, como yo digo, de los videojuegos, que cada vez que lo llamo así me regañan, pero lo mismo va de generar comunidad, de generar orgullo de pertenencia, y la verdad es que lo estamos pasando muy bien, que al final, si tengo que dejar un corolario, yo creo que para ser emprendedor, que me gusta decir que sabes que te vas a jugar continuamente tu patrimonio y muchas veces tu matrimonio, ¿sabes? Te lo tienes que pasar muy bien. Si no te lo estás pasando bien, es un problema porque hay momentos durísimos, ¿no? Perdón, Alejandro, no sé si eras tú o tu hermano que decía que al principio con Marco Aldani que una frase, porque estás diciendo frases estupendas, que algo así como yo vivo de las mujeres pero por los pelos. Y bueno, antes Una frase estrella, ¿no? me presentaba así cuando iniciaba las peticiones de financiación para un poco quitar romper el hielo, ¿no? Sí, Sí, es sí. verdad, muy orgulloso, muy orgulloso. Me encanta la peluquería, es un sector que tiene mucho sentido en muchas métricas económicas y que nadie había mirado quizá con esa perspectiva, pero pensar que es 100% de demanda potencial, se ha incrementado mucho, las niñas jovencísimas y las señoras cada vez más mayores se siguen cuidando maravillosamente, es contraciclo y que eso quiere decir que se comporta muy bien en momentos duros. Pues al final 100% de demanda potencial significa que solo tienes que saber tocar las palancas adecuadas para ofertar. No quiero extenderme en eso, pero bueno, nosotros hemos segmentado pues, con las diferentes marcas que Eduardo ha comentado, pues de Sans, Rizos, Marco Aldani, ahora lanzamos una en plan value, ¿sabes? Muy ajustada en costes, Superpelu, pues lo que estamos haciendo es una segmentación por ticket medio, ¿no? Creemos que ahora, pues más que nunca, con las además posibilidades de gestión de datos que hay, es mucho más lógico que ofrecer pues, café para todos, ¿no? Que es lo que quizá con Marco Aldani hicimos, muy orgullosos y pasándolo muy bien, como he dicho, y bueno, pues porque un poco miráis, hemos llegado a 8 países, atendemos a casi 1 millón de personas al mes. Bueno, todos estos datos pre-COVID. Ahora yo considero que estamos en un periodo que hay que borrar cuanto antes y ojalá que el 2021 empiece ya a ser, ¿sabes?, la reconstrucción total. Pero bueno, sí, es un sector maravilloso. Pero hemos hecho muchas cosas, o sea, no me quiero extender en estos 5 minutos que seguro que ya me he pasado, pero buscando esas sinergias que nos llevaron a las residencias, pues aparte de la división Beauty, que es donde tenemos todos estos negocios relacionados con la peluquería y con la belleza, tenemos una división Health, empezamos a abrir gimnasios, llegamos a abrir 21 gimnasios, centros de yoga. Hay mucho más sentido en lo que parece de juntar la belleza con la salud, al final es un modo de vida, y el tema del housing, que ya os he contado por dónde llegamos, ¿no? Quería un poco transmitir que a veces estar trabajando te ofrece muchas oportunidades y nosotros ni tenemos un carácter visionario, ni tenemos un departamento de estrategia ni nada, sino que simplemente pues, vas transformándote con lo que el mercado te permite, ¿no? Qué maravilla, Alejandro. Muchas gracias por tu intervención. Solo escucharte ya hace que aprendamos y que nos interesemos por este mundo del emprendimiento. Y me quedo con algo muy interesante que has dicho, y es, hemos llegado hasta ahí gracias a transformarnos. Desde luego eres un ejemplo de reiniciador, alguien que ha sabido continuamente transformarse, que ha sabido pivotar, evolucionar, que ha detectado ciertas necesidades para sí mismo y para su empresa, como es la falta de personal, que soluciona con una rama de negocio de formación. Al final tiene personal, pero no tiene dónde hospedarse, lo soluciona esa necesidad con la creación de esa residencia, que evoluciona a residencia de estudiantes, que evoluciona a creación de espacio de emprendedores. Me parece fantástico, Alejandro, y tanto Isabel como tú, desde luego, sois 2 referentes y 2 auténticos reiniciadores. Y porque son 5 minutos solo, si no te puedes ni imaginar lo No que sabes, Isabel y yo podemos contar. ya no sabes por dónde empezar o por dónde terminar. Pues me gustaría empezar a haceros esas preguntas clave, esas preguntas que van a ser la piedra angular de lo que vamos a pensar sobre la sesión. Esas preguntas para hablar de cómo reflexionáis sobre vuestra experiencia. Isabel, sigues ahí, ¿verdad? Sí, claro.
me gustaría preguntarte, después de lo que nos has contado, y sobre todo para comparar la respuesta con la de Alejandro, porque al final os movéis en sectores diferentes, es, para ti, Isabel, ¿qué es reiniciar hoy? Si entiendo bien la pregunta, es reiniciar mi negocio. Lo que hemos venido diciendo es que nosotros, yo creo que puedo colegir por todo lo que ha comentado Alejandro, es que estamos de alguna manera en ese proceso casi continuo. O sea, para nosotros obviamente esto es una crisis muy fuerte, pero también fue la del 2008. Entonces, como que nosotros siempre estamos alerta como ya decía antes, nosotros ya sabíamos que teníamos que hacer una transformación, ¿no? Y de esa transformación de ese modelo que también nos llevó en esa reflexión a crear otra empresa de comida ecológica, porque tiene una unión en lo que nosotros hemos venido haciendo, que es poner en valor a estos pequeños hoteles que están en el campo. Pues en la comida ecológica pues es poner en valor a estos agricultores ecológicos, y en el mundo de la salud y el triple impacto de salvar el planeta, que tengamos salud todos mejor y que seamos más felices, ¿no? Y un poco las dos empresas, tanto Rusticae como Plenit, persiguen ese triple impacto. Entonces, nosotros realmente estamos como en ese punto siempre. Yo siempre digo, yo creo que no tengo, o sea, nunca piso suelo firme, siempre estoy como casi en el barro, ¿no? Porque nunca te puedes relajar, porque si no es el COVID vendrá otra cosa, mira, nosotros hemos tenido a grandes players como son Booking, Expedia, que han revolucionado el mercado, han cambiado las reglas del juego, y siempre hemos tenido que siempre tenemos que lidiar con factores externos. Este es mucho más grande porque es la pandemia, esto es muy potente, y es cierto que ha hundido el turismo, pero dentro de lo que cabe nuestro sector, que es un nicho muy pequeño, es el que menos afectado está, aunque nuestros hoteles han estado cerrados y obviamente su ingreso ha sido cero y esto nos ha repercutido a nosotros, pero es cierto que dentro de lo malo estamos en un sector muy sostenible, porque es turismo sostenible, un turismo auténtico, un turismo realmente de experiencia inolvidable, que realmente es el que va a tener futuro y va a seguir siendo muy sostenible en lo económico, ¿no? También. Entonces, dentro de lo malo, nosotros estamos en el mejor sector. Bueno, buenas noticias, ¿no? Es como, venga, me cargo de optimismo, como decía Alejandro, me cargo de optimismo por ahí. Entonces, es un proceso continuo. Entonces, yo no me reinicio hoy, es que ya lo estoy haciendo prácticamente todos los años. Tú lo has dicho, Isabel, yo me muevo en el barro. Me parece una expresión que al final define a un reiniciador. Yo no piso suelo firme, me muevo sobre un terreno que continuamente está cambiando y al que continuamente yo me estoy adaptando. Y tú lo has dicho también, antes incluso de esta situación, de esta actual crisis que estamos viviendo, ya hemos sufrido otras crisis, llevas muchos años emprendiendo y al final en tu ADN está esa capacidad de reinventarte, de adaptarte y de evolucionar siempre. Sí, mira, disculpa, ya dejo a Alejandro. Fíjate que nosotros tenemos dos empresas, Rusticae, y hemos participado en Plenit con una participación alta. Plenit, que es comida ecológica, que cocinamos en una cocina central y lo llevamos a los corners, a los restaurantes donde están las empresas, pues Ericsson, Disney, donde tienen las cafeterías para empresa. Piensa que esos dos sectores se han parado absolutamente. Estos restaurantes están cerrados desde hace no sé cuántos meses, todo el mundo en el ERTE, o sea, nos ha pillado los dos peores sectores en los que podías estar. Sí. Aún así, no hemos perdido el ánimo. En la parte de comida ecológica estamos buscando colaboraciones muy potentes y estamos viendo ingeniería financiera, pero nos ha tocado los dos sectores que se han cerrado a cal y canto. Entonces, pues tienes que tener levantarte por la mañana, primero no encender la televisión. Yo no he encendido la televisión desde el momento uno, no quería escuchar ni una noticia. El miedo ha acampado a sus anchas, el miedo está en contra del turismo, absolutamente, y yo no quería desde luego, que me salpicase nada de esto, porque si no, no podía levantarme por la mañana. Entonces, hay que trabajar esa actitud, pero también hay que protegerse,
porque si no es como imposible. Pero aún así seguimos con esperanza, seguimos luchando, hemos trabajado más que nunca en este confinamiento, más que nunca, ganando cero, eso sí, pero más que nunca, y viendo la luz al final del túnel. O sea, que bueno, esa es un poco nuestra actitud. No sé si nos llevará a algún lado, pero esa es la que tenemos. Trabajado sin beneficio, más que nunca y con la mejor actitud. Es que cumples con el ADN de reiniciadora, Isabel. Desde luego es una intervención muy valiosa y tú lo has dicho, te han salpicado al final, has vivido esta situación con dos sectores que han sufrido mucho y donde más impera la necesidad de saber actualizarse, transformarse y tú lo has dicho, ¿no? Una de las vías para poder llegar a eso es crear comunidad y que sea una comunidad más fuerte que nunca. Me parece desde luego muy interesante y me gustaría hacerle la misma pregunta a Alejandro. ¿Qué es para ti reiniciar? Bueno, yo lo entiendo como la transformación necesaria e innegociable y continua que creo que va en nuestra posición, ¿no? de CEOs y de fundadores de proyectos y de compañías. En realidad es que no creo que haya debate, ¿no? O sea, obviamente, como decía antes, se pone ahora, se sube el volumen en momentos como este, que es que ves muchos caminos cortados y no, pero es que os hago una reflexión. Me parece que era Drucker, que al final decía, el emprendimiento no es una ciencia ni es un arte, sino que simplemente es una práctica, ¿no? Pues esa práctica significa estar continuamente testando iniciativas y procesos para transformar los que no funcionan y desarrollar los que funcionan. Esto pues aplica en empresas pequeñas y proyectos incipientes y en grandes multinacionales. Y si no, pues no sé, que se lo digan a Nokia o a Blockbuster Video o a líderes que no supieron ver esa transformación y ahora no existen, ¿sabes? O ahora han perdido el liderazgo que tenían, ¿no? Yo creo en lo que nos toca a cada uno, pues que al final es estar en el mercado, ¿no? Y es estar viendo, fíjate, en la división de beauty, en las peluquerías, pues para mí sería impensable que ahora estemos trabajando y muy ilusionados en que nuestro objetivo... Tenemos una ventaja y una desventaja. El ser grandes... Además, antes me ha saltado aquí en la pantalla una de las preguntas y decía algo así como, ¿es un problema ser tan grande cuando vienen situaciones mal dadas? Pues sí, claro que sí. No tienes la cintura y la agilidad y hacer cualquier transformación, llegar a tantísimas tiendas y a tantísimos empleados, pues tienes más costes, tienes, como yo digo, más grasa en muchas decisiones que te impide ser ágil. Pero también tenemos la ventaja de más experiencia y más, como decía, más marca. El tener más marca da más credibilidad. Os decía que en las peluquerías pues trabajamos en que en la medida en que hemos conseguido esa credibilidad, ese conocimiento de marca, pues para mí hubiera sido impensable el que ahora vayamos a lanzar marca de productos en que el objetivo no es vender en la peluquería, es vender en el resto de canales posibles y llegar al cuarto de baño de todas las personas de España y Latinoamérica con un poco la oferta de que todo lo que compres en el Corte Inglés o en cualquier perfumería o en cualquier canal pueda servirte de una ventaja visitando nuestras peluquerías. Ese formato de venta cruzada, que como veis no estoy inventando Facebook, pero en mi sector nadie lo había hecho. Y estamos muy ilusionados, pues, y nos encanta la idea de sacar productos y de primeras, cuando lo planteábamos en la oficina nuestra, pues decían, pero ¿cómo vamos a vender un tinte en el Carrefour si nosotros vendemos tintes? Digo, no te equivoques, lo que queremos es que la gente que ya compra otros tintes en el Carrefour venga a nuestra peluquería a hacerse otras cosas o aprender a cómo teñirse. Si ves, estás buscando ángulos diferentes, ¿no? Luego, pues a mucha gente le sorprenderá, queremos liderar la plataforma de servicios a domicilio. Puede parecer contradictorio, es decir, si tenéis muchas peluquerías, 300 por toda España, pues ¿por qué vais a fomentar que la gente se haga las cosas en casa? Pues porque parece que ahora el tema va por ahí, ¿no? Y ojalá que nos vaya muy bien. Y si no, como yo digo, lo importante no es cometer errores, lo importante es rectificarlo rápido. Yo creo que cometer errores es bueno y para mí eso es reiniciar, eso es transformar, ¿no? Por supuesto, me quedo con algo que has dicho y es que reiniciar es algo necesario, innegociable y continuo. Y que las grandes marcas, las grandes empresas lo hacen y lo llevan haciendo desde casi su origen. Lo que introduce la segunda pregunta que os voy a hacer. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es posible llevar a cabo este reinicio? ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros?
¿Qué podemos hacer, por ejemplo, si nos fijamos en las grandes marcas? Ya es muy común hablar del término Lean Startup, esa empresa que crea productos con esa diferenciación que tiene la marca, con el menor dinero y tiempo posible y que somete a pruebas de mercado. Continuamente evalúa y con un dinero y tiempo muy escaso son capaces de crear productos creados con lo que quiere exactamente el mercado. Una metodología que está comprobada y que están utilizando muchas startups. Me gustaría, Isabel, preguntártelo. Bueno, ¿Cómo nosotros se...? no seguimos esta metodología, la conocemos porque Uh-huh. hemos leído y desde luego no teorizamos a la hora de repensar o de transformar. No, claro, desde luego no quiero conducir tu respuesta hacia lo del Lean Canvas. Es un No, pero ejemplo bueno. de estrategias que se están ya llevando a cabo y No, lo que pero nos sí, gustaría saber es eso, ¿cómo lo haces tú? no, pero está bien porque sí que nos hemos fijado en esto para hacer sprint en los proyectos, o sea, utilizando metodología de amigos que trabajan en ingenieros, porque una de las cosas que a mí me gusta muchísimo desde hace años o desde que la marca rústica empezó a ser una marca reconocida y de prestigio, sí, tanto mi socia Carlota como yo tenemos ese punto de humildad donde entendemos que es muy importante dejarte aconsejar por gente a los que consideras referencia, ¿no? Pues yo creo que antes, no sé si lo has comentado tú, Alejandro, ¿no? Entonces, tener personas de referencia que te ayuden, pues en su día fueron pues Fernando Gallardo o Carlos Barrabés o gente así muy potente, o yo creo que, Alejandro, tú has conocido a mi socia Carlota personalmente. Sí, Bueno, pues al final son influencias muy buenas. Entonces, con esto quiero decir que nosotros sí estamos utilizando este rollo Agile y Sprint Project para acelerar ciertos proyectos que son fundamentales, que hay que acelerarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el tema de crear comunidad, de crear ese centro de datos para que se compartan todos los datos de los clientes de los hoteles, para que tengamos una base de datos de clientes de un perfil altísimo, y pues todo esto requiere de alguna manera un poquito de metodología, porque si no, no arrancas, no acabas, o sea que por ahí sí que estamos haciendo esto. Entonces, un poco a tu pregunta, ¿cómo se hace y cómo lo estamos haciendo nosotros? Pues siempre un poco lo mismo, con agilidad, con sentido común, preguntando a nuestros clientes, a nuestros hoteleros, construyendo, co-creando con ellos y sobre todo pues adelantándonos un poquito a lo que lo que veníamos viendo, ¿no? Entonces yo creo que se hace con trabajo, con ilusión, con fortaleza, creyendo que este es el futuro ahora, mañana puede cambiar, pero empujándolo con mucha fuerza. Y no sé, yo creo que más o menos con esto estoy contestando a lo que me preguntas. Por supuesto. Y Alejandro, de una forma resumida, por favor, porque estoy leyendo varias preguntas en el chat, son muy interesantes y me gustaría tener tiempo suficiente para que las podamos responder. Entonces, de una forma resumida, por favor, ¿cómo lo estás haciendo tú? Como has dicho, por ejemplo, la venta cruzada, esa venta a domicilio. ¿Qué estrategias estás siguiendo? Bueno, no, nosotros, sí, sobre todo en la parte de retail, sí funcionamos mucho con el método de test, ¿no? Utilizamos normalmente pilotos haciendo tipología de salones, pero el método Lean y todas estas nuevas tendencias de gestión, pues joder, yo la diferencia que veo en realidad, no quiero quitarle valor, importancia a las nuevas técnicas, pero esto ya estaba inventado. Lo que ha cambiado es que ahora la tecnología te permite hacer cosas mucho más potentes. Y desde luego lo realmente básico aquí es que para mejorar algo hay que medirlo. Y ahora tienes mucha capacidad de medir con la tecnología y con la gestión de datos que antes no había. Pero joder, es que tampoco creo estar inventando nada. A mí esta velocidad como moneda de cambio que ahora observo, sobre todo en las startups, y de que hay que correr en presentar porque te levanta otro la idea y tal, también puede llegar un poco a equívoco, ¿eh? O sea que creo que hay que correr, creo que efectivamente el exceso de información al final deforma y sobre todo que se te puede pasar el arroz y que ya quieras sacar algo que ya no sea el momento, pero tampoco hay que volverse loco, ¿no? Nosotros, insisto, que estamos jugando a muchos test de mercado y en un momento de cambio, pues lo que decía antes, un plan de contingencia que si no es lo que esperabas,
poder deshacer rápidamente y no pasa nada, no se estigmatiza nada. Mejor hacer cosas y equivocarse que no hacer nada. Totalmente. Desde luego, fantástico. Al final, tú lo has dicho, también está todo inventado y si tú quieres formarte en estrategias de crecimiento, de control, en cómo saber reiniciar, hay matemáticas, está todo inventado. Emprender, para muchos emprendedores es números, es seguir ciertas tasas de crecimiento, ciertas métricas, controlando el número de clientes, cómo consigues nuevos clientes, cuánto te cuesta cada cliente, cómo probar esos nuevos productos que vas a ofrecer de una manera rápida y barata, hacer test de mercado, cuantos más mejor. Es decir, que al final tú estás utilizando nuevas estrategias y me parece fantástico y desde luego están al alcance de todos y al final es simplemente muchas veces escribir en Google métricas de crecimiento e intentar adaptarlo, ¿no? a tu día a día. Me gustaría daros las gracias porque hemos llegado a 420 participantes, qué maravilla. Y también me gustaría, antes de... Ya solo queda una pregunta antes de pasar al turno de preguntas y respuestas con todos vosotros, es que no solo dediquéis el chat para escribir dudas hacia los ponentes, sino que también escribáis simplemente la necesidad que encontráis vosotros. ¿Qué os está pasando? ¿Qué problema estáis encontrando? ¿Qué te está generando ansiedad? ¿Por qué? ¿Que no encuentras la solución? ¿Quieres proponernos una solución para ver qué nos parece? Todo eso es fantástico y nos encantaría leerlo. Y, por supuesto, las opiniones que tengáis sobre Andalucía Emprende, porque siempre queremos mejorar, tanto en el día a día con estos webinarios como en el mismo CADE, ayudando a los emprendedores con los técnicos. Entonces, por favor, cuanto más información y más feedback, mejor. Me gustaría ir a la última pregunta. Isabel, si te parece. Procedo. Si emprender es solucionar problemas, ¿hacia dónde va todo? Madre mía, pues ni idea. Es que, ¿hacia Una dónde va pregunta, todo? sí, una Bueno, pregunta con los marcos muy Facilita, abiertos, Una pero por eso facilita. mismo. A mí, sinceramente, mira, yo, o sea, no estaba preparada para esta pregunta porque además es que ¿quién soy yo para decir hacia dónde va todo? Visto lo que ha pasado, imagínate tú que empiezas a comentar algo y de repente te cae la pandemia, o sea, no se puede decir hacia dónde va todo. Hacia dónde va todo sí puede ir a que vamos a ser más resilientes y vamos a intentar estar más preparados para gestionar la incertidumbre, ¿vale? Porque para las personas que no han sido capaces, o sea, no son capaces de tener, o sea, que son controladoras, que siempre tienen todo controlado, pues esto desde luego ha sido una experiencia vital importante. Pero yo leía hace poco lo de la ley de Pareto del 80-20 relacionada, lo decía una persona en Facebook, Fernando Gallardo de hecho, que a mí sí que me gustaría, fíjate, que ahora mismo creo que es como un 80% de gente que está trabajando con un sueldo fijo, ¿no? Y un 20% autónomo. Me gustaría que fuese al revés, un 80% autónomo y un 20% fijo, porque creo que, igual es una burrada lo que voy a decir, pero me parece que al final la gente que tiene que vivir de su trabajo, que no tiene un sueldo fijo, que no tiene seguridad, se pone las pilas más y mejor y creo que es más productivo incluso. Entonces, me gustaría que esto se equilibrase de alguna manera. Eso es lo que a mí me encantaría que sucediese. Eso significaría que también habría más emprendimiento, que la gente tiene control de su vida, ¿no? Y no sé, me parece que sí, claro, pronto es lo que se me ocurre. A la postre vivimos en un entorno que ofrece numerosos problemas. El emprendedor es un solucionador de problemas, ofrece una solución de un problema a un mercado y cuanto más emprendedores, más equipo trabajando en solucionar estos problemas que estamos viviendo. Entonces me parece una reflexión muy interesante y me gustaría hacerte a ti, Alejandro, la misma pregunta. Pues te voy a tener que responder un poco a la gallega. Mi madre es gallega. Ya digo, yo obviamente pues pienso que no nos van a sacar de esta ni los políticos, no entremos ahí, ni nadie más, que creo que somos los emprendedores con nuestros proyectos la única opción que hay aquí de que todo se revierta y de que las métricas y por definición todo mejore. Con lo cual digo, no sé hacia dónde va todo, pero sí sé que no emprender no lleva a ningún sitio, ¿no? Entonces,
no es una opción, ¿no? Yo creo que al final pues es dirigir, ¿sabes? Es hacer y hacer, ¿no? Y a lo mejor hacer que hagan, pero dirigir bien es anticiparse a los problemas, con lo cual creo que tenemos una enorme responsabilidad como emprendedores en crear valor y no veo que vaya a ser nadie más. Por eso me apena tanto que a veces ser emprendedor sea casi sospechoso y no digo ya para recibir ayudas, sino que encima sea tan injusta la situación. Sería para enrollarme y sé que no podemos, pero yo estoy muy orgulloso del comportamiento en los peores momentos de la crisis sanitaria de tantísimas empresas con dedicación, solidaridad, abnegación y bueno, creo que no ha habido un reconocimiento ni lo habrá. Y bueno, da igual, me maravilla que por lo que me toca y lo que toca a toda la gente que conozco en el mundo emprendedor no les afecta y van a seguir haciendo cosas. Desde luego, los dos tenéis tanto que transmitir y que contarnos que podemos hacer el webinar 48 horas con Alejandro e Isabel. Pero por desgracia es que nos queda poco tiempo. Tenemos preguntas fantásticas y me gustaría comenzar con estas preguntas. La respuesta, sí podéis, en la medida que podáis, que sea breve porque hay varias preguntas y me gustaría poder hacer todas. Primero, hablan sobre la comunidad. Me gustaría comentar un apunte, que Andalucía Emprende tiene una plataforma para la comunidad de personas emprendedoras de Andalucía. Somos Emprende Network. Entonces, incluso la Junta de Andalucía y Andalucía Emprende entiende la importancia de crear comunidad entre emprendedores. Isabel es una auténtica creadora de comunidad y me gustaría hacerle esta pregunta a ella. Isabel, ¿cómo se crea una comunidad cuando en tu sector las empresas son muy competidoras entre sí? Una vez creada esa comunidad, ¿qué contrapartidas puede tener y qué importancia tiene la coordinación entre empresas? Sobre todo si, por ejemplo, hay alguna que se salga un poquito del ámbito de ese sector. Bueno, la verdad es que en nuestro caso la comunidad está creada por emprendedores hoteleros. Entonces todos realmente tienen algún hilo en común y muchas sinergias. Entonces, por tanto, crear comunidad es más sencillo porque basta con que lo pienses un poquito, te das cuenta que si yo hoy por mí, mañana por ti y todos juntos sumamos más. Entonces, como es muy básico el concepto, todos lo entienden y todos realmente están trabajando para la comunidad. Porque lo han visto, algunos más pioneros lo vieron antes, pero con la crisis sanitaria y económica, pues lo han visto todavía más. Y si encima le das números, pues ya lo entienden todos. Por tanto, no ha sido complicado, porque uno se da cuenta que obtengo más beneficio trabajando en comunidad que trabajando individualmente. Isabel, ¿y qué complicaciones te has encontrado? Bueno, complicaciones pocas, es para que la gente entienda que no es como, no, esta base de datos es mía, vale, pues muy bien, quédate con ella, pero ¿qué obtienes? Entonces, lo único simplemente es hablar con la gente, o sea, el factor humano aquí es muy importante y una de mis labores es conocer bien, estrechar relaciones con estas personas, porque al final es una red de personas. Y esto es muy importante, ir a verlos, visitarlos, llamarles y estar ahí. Pero vamos, poca complicación. Tú misma, Isabel, al hablar de ese pequeño problema que te has encontrado, que puede ser dificultades a la hora de coordinarse con los datos de clientes, esta plataforma es mía, estos datos de clientes son míos, y me hacen una pregunta muy interesante, que es sobre el tema de los datos de clientes. Cuando se comparten, ¿cómo se ponen de acuerdo varias compañías para poder disfrutar todos de una base de datos común? Y si existen plataformas o programas que lo faciliten. Bueno, el tema de la base de datos es complicado, no vamos a entrar aquí en detalle por la ley de protección de datos, pero se hace de una manera que está todo centralizado en una base de datos de Rustica y cada hotel no puede acceder, esto está muy protegido, pero está custodiada por nosotros. Y entonces nosotros recogemos datos en diferentes momentos de la vida del cliente, antes y durante y el después de un huésped entra a un hotel, cogemos el dato para esa base de datos común
y nosotros la gestionamos con una tecnología que ellos de alguna manera no podrían acceder porque es muy cara y aparte requiere de un conocimiento. Entonces ellos lo entienden bien y está todo bajo ley, ¿no? O sea, que no estamos haciendo nada extraño. Fantástico, Isabel, muchas gracias. Ahora me gustaría ir contigo, Alejandro, dar unas pequeñas pinceladas sobre el sector educación, en concreto sobre la formación dentro de tu sector. Comentan sobre la importancia de la formación en los jóvenes. En las titulaciones oficiales no existe una formación específica para corte de pelo de hombre. ¿Debería existir una formación oficial como un grado medio o certificado de profesionalidad de peluquería de caballeros en España? Pues opino que absolutamente sí. En realidad existe, lo que no específico de corte de pelo, existe una formación profesional reglada de grado medio y de grado superior, que antiguamente se llamaba FP1 y FP2, y el problema es que desgraciadamente la validez de esta formación para luego acceder al mercado profesional pues no es la mejor. A ver, no es justo generalizar porque hay seguro profesores estupendos en esta formación reglada y pública, pero lo normal, nosotros, fijaos, o sea, empezamos a abrir escuelas no porque nos interesara el negocio de vender educación, sino porque necesitábamos peluqueros mejor formados. Y esto se convirtió en una división de educación. Tenemos 32 escuelas. Incluso cuando compramos la empresa Rizos, que es una marca consolidada desde hace 45 años, no fuimos los fundadores, lo que más nos gustaba eran sus programas y sus métodos educativos. Con lo cual pongo de relieve que ahí hay una carencia y una oportunidad en que lo público se deje asesorar o se deje trabajar más en esta integración de funciones, porque entiendo que la educación profesional lo primero que tiene que mirar es la integración y la adaptación, que la gente pueda trabajar lo antes posible, ¿no? Entonces, pues el que hace esa pregunta veo que sabe muy bien dónde tira, porque es una carencia y una necesidad a desarrollar. Otra pregunta para ti, Alejandro, que has sufrido un gran crecimiento antes de comenzar con la pandemia y que cuando termines me gustaría también conocer la opinión de Isabel. Es la siguiente. Alejandro, sobre los problemas de la pandemia en los negocios. ¿Tiene mayores peligros haber crecido tanto antes de llegar a una crisis sanitaria? Pues, ¿Y cuáles son las ideas para no tener que cerrar en estos tiempos? Bueno, es una pregunta muy específica, o sea, mi respuesta adaptada al retail, pero os comparto un dato terrible, ¿no? Se supone que la peluquería, a ver, es un servicio totalmente inelástico y se supone que el pelo sigue creciendo, ¿no? Haya crisis y tal, pero fijaros que el mes de septiembre, el cierre en el sector, no en nuestra empresa, en todas las peluquerías de España, representadas por una muestra de unos 8.000 salones. Hay unos 60.000 peluquerías en España. Pues el dato era un menos 40% comparado con el septiembre del año anterior. Esto es tremendo, porque bajar un 40% es la diferencia entre estar generando caja o estar perdiendo dinero. Obviamente, si no tienes colchón, pues significa cerrar, ¿no? Entonces, hay un demoledor avance que se estima que el 20-25% de las peluquerías españolas echarán el cierre. Y echarán el cierre o bien porque no han podido o no han querido endeudarse mediante ICOs, y es una decisión muy respetable porque mucha gente no ve luz a medio plazo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues siendo grande, esto nos afecta igual. Lo que pasa es que, como decía en la intervención, pues tenemos la ventaja de, al tener una marca, pues tener algo mejor estas métricas, y luego, en este optimismo que he empezado mi intervención hablando, pues no pierdo de vista pues que los locales comerciales van a bajar enormemente su coste. Entre que antes de la crisis el mundo comercio electrónico y Amazon ya empezabais a ver por todas las calles locales de se alquila. Esto en Estados Unidos está pasando de una manera espectacular hace ya 2 años. Aquí se empezaba a ver. No te cuento ahora con esta situación de crisis. Mirando lo positivo de esto, que es muy poco, quiere decir que en un periodo, esperemos más corto que medio plazo, los locales bajarán sus costes. Si a esto le unes pues que hay menos competencia, pues el mensaje de optimismo es que el que aguante mejorará sus números. ¿Qué quiere decir esto? Pues que
Aquí el tema es medir muy bien tus posibilidades, pidiendo ayuda para, a cambio, dar algún beneficio a proveedores caseros y demás en un corto y medio plazo. Esa es un poco nuestra receta con la que estamos tratando de capear el temporal. Comprendo que es muy injusto, y si alguien que está escuchándonos pues tiene una pequeña peluquería y está saliendo más dinero del que entra y no tienes fondo, pues es muy complicado y dirá, claro, este hombre que habla tiene 300 salones, tiene unos proveedores que le van a ayudar, pues no te creas que, porque los volúmenes de todo es más grande, ¿no? Pero mi obligación es estar viendo luz y mi obligación es estar viendo cómo vamos a salir de esta. Y a ver, yo creo que dije también al principio, ¿no? Que no perdáis de vista todas las oportunidades que esta situación va a generar. A eso me agarro. Vamos a aferrarnos a y a las... Ay, te he perdido, Eduardo, no sé. Y yo también. Hola. Ahora. No te hemos oído, Eduardo. Sí, ya nos íbamos a poner Isabel y yo a hablar solos. Sí, entiendo que ahora sí me escucháis. Sí. Fantástico. Bueno, que muchas gracias. Tienes razón. Al final necesitamos aferrarnos a las nuevas oportunidades que nos ofrece esta situación. Y bueno, me gustaría agradecer a Jorge Lozano el haber estado atento al streaming, haberme facilitado las preguntas y bueno, agradecer su labor. Y ya me ha enviado la última pregunta que vamos a intentar responder de manera breve, que me gustaría que respondiera además Isabel. Y es la siguiente. Isabel, aquellos que no ven salida porque su sector está paralizado o incluso está desapareciendo, ¿la reinvención debe ser desde cero? ¿Debemos buscar una nueva idea de negocio o actualizar la que tenemos? ¿Qué podemos hacer? Vaya pregunta, se la podías haber hecho a Alejandro. Bueno, Alejandro luego seguro que puede aportar. Pero pues sí, me gustaría saber tu opinión. Es una pregunta Isabel. Muy genérica porque efectivamente. Seguramente, mira, yo te cuento un caso, no voy a dar el nombre, es un caso de un hotel que está en una ciudad histórica maravillosa, pero tiene una habitación china. Y de hecho, la herencia de esa ciudad es andalusí, que es de la época buena, ¿no? De la musulmana, del esplendor, ¿no? Cuando llegaron a España. Y tiene una habitación china. Y claro, le tiene problemas, le digo, si es que no puedes avanzar. Si es que, mira, a nivel posicionamiento orgánico, cero, vale, bien, eso se puede solucionar. Pero es que si no cambias el concepto, ¿quién quiere ir a una ciudad tan maravillosa para alojarse en una habitación china o india? Es que no quiero ir. Ese es el problema básico. Pues es muy fácil. Tiene que invertir y cambiar esas habitaciones. Bien. Vale, pero es que no tengo pasta, no me ingreso, es que no tengo dinero, no entra en reservas. Pues como decía Alejandro, pues tendrás que pedir un ICO. Porque yo te digo, los hoteles que mejor están funcionando son aquellos, y que van a funcionar, son aquellos que durante la crisis han metido una pasta para reactualizarse, para cambiar habitaciones dobles por suites, para hacer cosas maravillosas, porque son unos visionarios. Y los visionarios, que yo los tengo detectados en mi comunidad de hoteles, son aquellos que están invirtiendo durante la crisis, pidiendo financiación, no de su bolsillo. Y entonces, claro, esta persona no entiende, no es que no me entra dinero, vale, pues sigue pensando así. Cuando acabe la crisis vas a estar peor que ahora, pero no lo ve. Entonces, ya no me acuerdo de lo que me has preguntado, pero sí, creo que te he respondido. Has respondido con creces, desde luego. Vale. Lo siento, Alejandro, pero debemos ir concluyendo. No sé si tienes algo que aportar de forma resumida. Mira, pues si me permites a la última pregunta. Por supuesto. No te voy a responder yo, sino voy a utilizar las palabras de Víctor Frank, que dice que si la situación es buena, disfrútala. Si la situación es mala, transfórmala, y si no se puede transformar, transfórmate tú. Así que yo creo que esto responde perfectamente a la pregunta. Y además este tío vivió cosas mucho más duras de las que estamos viviendo nosotros, que fue un psicólogo que vivió el holocausto nazi y tiene un libro, El hombre en busca de sentido, que os recomiendo a todos como inspiración. Fantástico. Y eso mismo es lo que me gustaría para concluir este webinar, ese titular, ese resumen, esa conclusión, que es reiniciar para vosotros
pero dentro de lo que hemos aprendido hoy y como una conclusión, un titular. ¿Te gustaría hacerlo, Alejandro? Bueno, en realidad es un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? O sea, A modo de para titular, mí, o muy sea, breve, el a modo de mensaje titular, claro, sí. pero fíjate si fui conciso y concreto antes cuando decía que era algo continuo, innegociable, y quiero recalcar que toda esta dureza y todo este momento que nos está tocando y que implica el reiniciar, que tiene que ser necesariamente un proceso en el que lo disfrutes y lo pasemos bien, porque si no va a ser durísimo y eso creo que también debe ser innegociable, que al final ser emprendedor está muy bien, pero tampoco es una obligación, ¿eh? O sea, hay gente, yo creo que hay mucha gente que no vale o no quiere valer o no pasa nada tampoco. No es obligatorio ser emprendedor. Y para mí, obviamente, entiendo el reinicio desde mi perspectiva de emprendedor, ¿no? Por eso no pretendo aquí hacer dogmas ni nada parecido. Por ejemplo, para mí la conclusión a la que podemos llegar, o lo que para mí es reiniciar, es que es muy difícil reiniciar cuando no has trabajado para poder reiniciar desde el principio. Es decir, que si tú desde el principio tienes una estructura de costes para tu empresa bajos, continuamente puedes crear nuevos productos con bajo coste. Al final no tienes que hacer mucha inversión en publicidad ni en locales para poder captar clientes. Y eso es una maravilla para poder pivotar, para poder reiniciar cuando quieras. Pero desde luego es muy interesante saber cómo hacerlo cuando has emprendido la vieja usanza, entre comillas, y toca reiniciar de repente por esta necesidad acuciante. Me gustaría saber esa conclusión final, ese titular de Isabel. Bueno, sí, en línea con Alejandro, aparte de toda la estructura financiera que puedas trabajar, por supuesto, como decía Alejandro, bajar los alquileres, que todos lo hemos hecho, y miles de opciones más, está la actitud. Entonces, esa actitud siempre positiva y pasión, mucha pasión siempre por lo que hagas, porque si pierdes la pasión, tienes que repensarte tú, ¿no? Y es importante. La pasión por lo que haces y cómo lo haces es fundamental. Y la humildad para reconocer y para dejarte ayudar, ¿no? Por supuesto. Fantástico. Me gustaría recordaros a todos los asistentes que el próximo lunes hacemos otra entrega de webinar. Al final, esto va a ser cada lunes, esto va a ser muy interesante. Vamos a recibir otras visitas y os esperamos el próximo lunes. Me gustaría agradeceros, Alejandro, Isabel, muchísimas gracias por todo lo que nos habéis contado, por vuestro tiempo, porque seguro que estáis a tope y bueno, que ha sido muy valiosa vuestra aportación. Un placer. Y si os parece bien, me gustaría hacer una foto, un selfie de grupo. Esto sí que me sorprende. Sí, para quien quiera activar su cámara, y después lo colgaremos en las redes de Andalucía Emprende. Me gustaría también recordaros que esta grabación, por si tenéis algún amigo, compañero de trabajo, a quien queráis, podéis después compartirla, porque lo subiremos también a nuestro canal de YouTube de Andalucía Emprende. Pues vamos a hacer la foto de grupo, si os parece bien, el que quiera que encienda la cámara. No me había hecho yo nunca un selfie de estos de grupo virtual. Yo tampoco. Vamos a esperar unos segundos. Alejandro, ahora mientras se están poniendo todas las cámaras, que he pedido a Cristina que si me puede facilitar tu teléfono o tu email, porque me gustaría hablar contigo, ¿vale? Por supuesto, sabes que soy amigo de Carlota, ¿no? Sí, pero bueno, como ella tiene tu teléfono. Sí, pero vamos, que te lo mando encantado, claro. Vale, perfecto. Se lo pido a ella, entonces. Sí. Bueno. Entiendo que sí, ya hemos conseguido esa foto. Y para ya despedirnos, pues, hacerlo con una frase
inspiradora. No olvidéis que debemos reiniciarnos. No olvidéis, como conclusión también de esta sesión, y como lo que ha dicho Isabel, que reiniciarnos es actitud, es tener esa fuerza y paciencia y resiliencia en una situación que agrava y que hace peligrar tu negocio, y es cuando sacamos lo mejor de nosotros, y que a la postre el proceso de reiniciar es complejo y a nivel emocional para el emprendedor también es duro, porque trabajas para un producto, para un servicio, y al final tienes que cambiar esa forma de trabajar o incluso que cambiar el producto o servicio. Entonces me parece muy interesante despedirnos con un no olvides que reiniciar se basa en la fuerza, en la resistencia, en la resiliencia, en todo actitud. Muchísimas gracias, Alejandro, Isabel, muchas gracias a Andalucía Emprende, gracias a todos los asistentes y nos vemos el lunes próximo con el siguiente webinar. Inscribiros y ya sabéis que podéis ver la sesión en muy poquito tiempo en las redes sociales. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Ha sido, yo creo que con más preguntas de las esperadas, ¿verdad? Ha sido dinámico y se nos ha quedado incluso corto en tiempo. Nos hemos extendido un poco más, lo tendremos que tener en cuenta para las siguientes, Sí. porque yo creo que hay muchas preguntas, los participantes tienen muchas preguntas que hacer, ¿verdad? Mi ordenador sigue con el ruido. Marta, vamos cerrando, ¿vale? Venga. Voy cerrando Perfecto. el webinario. Gracias, Eduardo. Estamos en Gracias contacto. a todos. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós.